Una buena mañana para todos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, habla a esta hora sobre la tercera jornada de la Cumbre Internacional contra el Extremismo Violento que se celebra en Washington y que reúne a 60 líderes mundiales que luchan contra el terrorismo. Vamos a escuchar. Los talibanes de Pakistán tienen una campaña de violencia contra el pueblo pakistaní y ahora trágicamente incluyen masacres como la de un centenar de niños y maestros. De Somalia, Al-Shabaab, terroristas han lanzado ataques en África Occidental del Este. En Nigeria, Boko Haram asesina y secuestra a hombres, mujeres y niños. Las Naciones Unidas en septiembre las llamé a la comunidad internacional a reunirse para erradicar el extremismo violento y reto a los países para que vengan a la Asamblea General de las Naciones Unidas en el mes de octubre, septiembre, para reunirse. Y estoy agradecido por responder a este llamado. Ayer, la Casa Blanca reunió a grupos de la comunidad de diferentes países para enfocarse en cómo podemos empoderar a las comunidades para proteger a sus familias, a sus amigos, a sus vecinos de estas ideologías y del reclutamiento. Y en los próximos meses, varios países recogerán y recibirán cumbres para prepararse a la Asamblea General. Hoy quiero sugerir un escenario donde yo creo que podemos enfocarnos como gobierno. Primero, nosotros debemos seguir laboriosos en contra de las organizaciones terroristas. En Afganistán, nuestra coalición está enfocándose en un sistema de entrenamiento con las fuerzas de seguridad. Continuaremos conduciendo misiones contraterroristas contra Al-Qaeda en regiones tribales. Cuando sea necesario, los Estados Unidos continuarán tomando acciones contra Al-Qaeda y sus afiliadas en lugares como Yemen y Somalia. Nosotros continuaremos trabajando con aliados para ayudarles a construir sus fuerzas de seguridad para que ellos puedan prevenir ataques en territorios vacíos donde los terroristas puedan encontrar un espacio, por ejemplo, con Al-Qaeda o Boko Haram o Al-Shabaab. En Irak, en Siria, nuestra coalición ha sumado 60 naciones, incluyendo naciones árabes, y no daremos el brazo a torcer el brazo en nuestra tarea de degradar y destruir a ISIL. Muchos de nuestros gobiernos estarán profundizando la cooperación en contra de los terroristas, de los combatientes terroristas, y a impedirles que viajen desde y hacia Siria o Irak. Relacionado con esto, como lo he dicho en las Naciones Unidas el último otoño, las naciones necesitan romper el ciclo del conflicto, especialmente el conflicto sectario que se ha convertido en un combustible para el extremismo. En Siria, Assad trabajó contra su propio pueblo y ha dado combustible al levantamiento de ISIL. Y en Irak, la falla del gobierno anterior para gobernar de una manera inclusiva ha dado espacios a ISIL en ese territorio. La guerra civil en Siria ha impedido una transición política inclusiva y el gobierno ha ignorado a los sirios de toda religión y etnia. Las campañas entre suníes y chiitas no les ha permitido dirigir sus preocupaciones. Así que la lucha contra el extremismo comienza con líderes que rechacen la violencia sectaria. Segundo, nosotros debemos confrontar las ideologías promovidas por terroristas como Al-Qaeda e ISIL, especialmente su intento de utilizar el Islam para justificar la violencia. Lo he discutido el día de ayer. Estos terroristas están desesperados por conseguir legitimidad y todos nosotros tenemos una responsabilidad para rechazar la noción de que grupos como ISIL de alguna manera representan el Islam, porque entonces es algo falso que cobija a los terroristas. Al mismo tiempo, nosotros debemos reconocer que grupos como Al-Qaeda e ISIL están deliberadamente apuntando su propaganda a comunidades musulmanas.
Y las comunidades musulmanas, incluyendo escolares y clérigos, tienen ellos una responsabilidad de rechazar no solamente sobre interpretaciones torcidas del Islam, sino también sobre la base de que estamos comprometidos en una lucha de civilizaciones, de que Estados Unidos o el Occidente está de alguna manera en guerra con el Islam para oprimir a los musulmanes, o que somos la causa de cada enfermedad en el Oriente Medio. Eso se extiende más allá de las organizaciones terroristas. Esa narrativa se ha convertido en la base en la que los terroristas construyen su ideología y por la cual tratan de justificar su violencia. Y eso nos toca a todos nosotros, incluyendo el Islam y especialmente los musulmanes, que son los que más pueden ser asesinados. Obviamente hay una historia complicada entre el Oriente Medio, el Occidente, y ninguno de nosotros, creo, debe estar inmune de las críticas en términos de políticas específicas, pero la noción de que Occidente está en guerra con el Islam no es confiable. Y todos nosotros, sin importar nuestra fe, tenemos una responsabilidad de rechazarla. Al mismo tiempo, los extremistas tienen la oportunidad de hablar sobre la verdad de los grupos terroristas y en muchas ocasiones pueden ser mensajes profundos y poderosos en desbancar estas ideologías terroristas. Una vez se ha dicho que no está bien asesinar a otros musulmanes. Esas voces deben ser puestas en lugar. Y el gobierno debe tener un rol, los gobiernos deben tener un rol para jugar. Un paso básico, los países tienen la responsabilidad de cortar la financiación que da combustible a estas mentes y nos ponen en peligro. Nosotros necesitamos hacer más para levantar voces de tolerancia, promover voces de paz, especialmente en el terreno. Y es por eso que los Estados Unidos están integrándose con los Emiratos Árabes Unidos para crear un centro de comunicaciones digitales para empoderar a líderes de la sociedad civil para luchar contra la propaganda terrorista. En el gobierno estadounidense, nuestros esfuerzos están liderados en comunicaciones contraterroristas y estoy agradecido de que haya una cooperación islámica y que estén comprometiéndose en servir con este nuevo rol. Así que Estados Unidos luchará contra estas ideologías y urjo a sus naciones para que se integren en este trabajo urgente. Tercero, nosotros debemos dirigirnos a lo que explota el terrorismo, incluyendo motivos económicos. Como dije ayer, la pobreza por sí sola no causa que una persona se convierta en terrorista, más que la pobreza en sí sola causa que una persona se convierta en un criminal. Billones de personas que son pobres y obedecen a las leyes, son pacíficos, tolerantes, tienen oportunidades para su familia, pero cuando las personas, especialmente jóvenes, se sienten atrapados en comunidades empobrecidas, si no hay orden o un camino para el avance, o ya sea si no hay oportunidades o formas para apoyar a las familias y no hay ningún escape de la injusticia y la humillación de la corrupción, eso alimenta la inestabilidad y el desorden y hace que esas comunidades sean provechosas para el reclutamiento extremista. Y lo hemos visto en África del Norte. Así que el extremismo en Siria, nosotros debemos ponernos serios contra esta financiación. Aquí, en esta cumbre, los Estados Unidos firmarán nuevos compromisos para ayudar a los jóvenes, incluyendo comunidades musulmanes, para trazar nuevas colaboraciones en emprendimiento, en ciencia, en tecnología. Todas nuestras naciones pueden reafirmar su compromiso para traer desarrollo que cree crecimiento y empleos, no solamente para unos pocos, sino para la mayoría.
Nosotros podemos levantar nuestros esfuerzos contra la corrupción para que las personas puedan trascender y un emprendedor pueda iniciar un negocio sin dar una mordida. Y mientras continuamos, comprometámonos en expandir la educación, expandir la oportunidad, incluyendo para las mujeres. Las naciones realmente no tendrán éxito sin contribución de sus mujeres. Esto requiere países con más recursos que hagan una mayor tarea, pero también requiere que los países que están emergiendo y desarrollándose para que estos creen estructuras de gobernanza y transparencia para que cualquier asistencia entregada de hecho funcione y llegue a las personas. Es un trabajo de doble vía. Cuarto, debemos dirigirnos a los motivos políticos que los terroristas explotan. De nuevo, no hay una causa perfecta, pero el vínculo es innegable cuando las personas están oprimidas y los derechos humanos están siendo negados, particularmente a lo largo de líneas sectarias o líneas de etnicidades. Esto alimenta la violencia extremista, crea un ambiente que permite la explotación terrorista. Cuando un cambio positivo y pacífico es imposible, da combustible a los terroristas que dicen que la violencia es el único recurso. Así que debemos reconocer la seguridad requiere democracia y eso quiere decir elecciones libres donde las personas elijan su propio futuro, jueces independientes que apliquen el Estado de Derecho, fuerzas de seguridad que respeten los derechos humanos, la libertad de expresión, libertad de grupos sociales y libertad de religión, porque cuando las personas son libres de practicar su credo como eligen, esto ayuda a diversificar las sociedades y las une. Y finalmente debemos asegurar que nuestras sociedades realmente den la bienvenida y respeten a las personas de todos los credos y los líderes deben trazar el camino en este asunto. Grupos como Al-Qaeda e ISIL dicen que algunos de nuestros países son hostiles contra los musulmanes. Mientras tanto, también hemos visto recientemente en Europa un levantamiento de actos inexcusables de antisemitismo o en algunos casos anti-islamismo o anti-inmigración. Cuando las personas expulsan su odio hacia otros por su credo o porque son inmigrantes, esto alimenta la narrativa terrorista. Nunca podrán ser parte de una sociedad en la que residen. Esto crea un ciclo de temor y resentimiento. Nosotros no podemos permitir ciclos de suspicacia en contra de nuestros países. Nosotros todos reconocemos la necesidad de más diálogos entre los países y las culturas. Esos esfuerzos son muy importantes, pero lo que más necesitamos hoy es quizá más diálogo entre los países. No solamente entre los credos, sino también entre los credos. El extremismo violento divide a diferentes credos, a diferentes géneros, los aísla y los muestran como si ellos fueran opuestos a nosotros, algo separado, algo aparte. Así que nosotros debemos construir una red de comunicación y de confianza. El tráfico terrorista crea estereotipos sobre otras religiones, otros grupos étnicos. Así que compartamos la realidad, la verdad de nuestros credos con otros. Los terroristas presionan mentes jóvenes, así que traigamos nuestros jóvenes para promover el entendimiento y la cooperación. Y es lo que Estados Unidos hará con nuestro intercambio, nuestro programa de intercambio. Luego de que muriera nuestro embajador Chris Stevens en África del Norte, él ayudó a conectar a las sociedades para el diálogo.
Nosotros, los adultos, les enseñamos. Quisiera cerrar hablando directamente a una verdad dolorosa que nos trae al día de hoy, un reto doloroso. En algunos de nuestros países, incluyendo los Estados Unidos, las comunidades musulmanes aún son pequeñas y son relativas a la población entera, y como resultado muchas personas en nuestros países no saben siempre personalmente a alguien que es musulmán. Así que la imagen que tienen de musulmanes o del Islam es lo que reciben de las noticias. Dado el ciclo de noticias, ellos pueden recibir una impresión distorsionada. Muchas de las cosas que los terroristas están tratando de hablar por el Islam, eso es absurdo para la población en general, o para las personas que representan en realidad al Islam. Son doctores, abogados, profesores, vecinos, amigos. Así que nosotros debemos recordar que estos musulmanes, hombres y mujeres, los jóvenes palestinos trabajando para construir el entendimiento y la confianza con los israelíes, pero también tratando de conseguir una voz para las aspiraciones de su pueblo. Los clérigos musulmanes trabajando por la paz con pastores cristianos en Nigeria o en la República Centroafricana para poner un fin al ciclo de odio. Son líderes de la sociedad civil en Indonesia, una de las democracias más amplias del mundo. En Tunisia, quienes trabajan en una de las democracias más recientes del mundo. Empresarios en India, una de las poblaciones mayoritariamente musulmanas. Empresarios que trabajan en innovaciones en lugares como Indonesia. Trabajadores de la salud tratando de salvar vidas del polio, del ébola en África Occidental. Voluntarios que están en zonas de desastre como en zonas de tsunami o en zonas de terremotos, tratando de construir. Ellos se han puesto como vidas humanas para proteger, y también quienes protegen a cristianos para que asistan a misas, o quienes intentan ir a las sinagogas. El mundo debe atacar al terrorista, como pasó en Charlie Hebdo en París, pero el mundo también debe recordar el oficial de policía de París, un musulmán que trató de impedir el atentado, o los ataques contra los judíos contra el supermercado kosher en París. Necesitamos recordar el trabajo de ese musulmán que ayudó a salvar vidas, y cuando dijo por qué lo hizo, dijo porque somos hermanos. No es una cuestión de judíos, musulmanes o cristianos. Todos somos los mismos. Nosotros debemos ayudarnos para salir de esta crisis. Invitados distinguidos, damas y caballeros, les agradezco por estar aquí el día de hoy. Vienen de diferentes países, diferentes culturas, diferentes credos, pero es muy útil para nosotros tomar nuestra sabiduría de esos trabajadores que están comprometidos en actos heroicos bajo circunstancias severas. Nosotros estamos en la misma línea. Nosotros debemos ayudarnos los unos a los otros. Es un trabajo que tienen ustedes como gran aliado a los Estados Unidos. Muchas gracias. La Cumbre Internacional contra el Extremismo Violento está destinada a unir esfuerzos para evitar la radicalización y reclutamiento de individuos por las organizaciones extremistas. El presidente Barack Obama ha dado una lista de cómo van a llevar adelante este reto. Dijo que comisiones van a viajar a Siria e Irak para hablar con líderes sectarios que rechacen la violencia sectaria. También la creación de un centro de comunicaciones digitales para evitar y bloquear, ha dicho, la propaganda de los yihadistas en la red. Obama dijo que hay que dirigirse a los motivos políticos que los terroristas explotan para crear esta violencia. Hay que reconocer que la seguridad requiere democracia. Es importante aplicar el Estado de Derecho, ha dicho el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sobre esta cumbre, la tercera jornada que se desarrolla el día de hoy en Washington.